Gloria a Dios. Aleluya. La gloria y la honra y la alabanza, ¿no es cierto?, es para nuestro Dios. Yahshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al sea la gloria, la honra y la alabanza. Les Amén. saludamos, ¿no es cierto?, en este día maravilloso, un día hermoso que Dios nos da, ¿no es cierto?, nos da la vida, la salud, nos da esta salvación también, que es lo más preciado en nuestra vida, la salvación de nuestras almas. En Amén. este Amén. momento usted se sorprenderá, hermano, hermana, ¿no es cierto?, que está en este momento observando este programa que tenemos en este día de este canal, ¿no es cierto?, que tenemos en YouTube. Ujú. Tenemos al lado a nuestra hermana Marcela, a nuestra Amén. hermana Carolina, y Amén. contento, ¿no es cierto?, como pastor Sí, le doy Señor la Jesús. gracia al Señor, la gloria al Amén. Señor por estar junto a mi hermana Amén. y a mi esposa en esta tarde para poder, obviamente, hacer un programa diferente en este día, Amén. pero siempre apegado a las escrituras. Sí, Hoy Señor. día nosotros queremos referirnos para que usted vaya analizando este tema de conversación, ¿no es cierto?, conforme a la escritura. Vamos a compartir en Jeremías, día atrás, el sábado, hablábamos, ¿no es cierto?, todo el sufrimiento, el padecimiento y la misión de este gran profeta Jeremías, ¿no es Amén. cierto?, que hay muchas palabras del Señor aquí, ¿no es cierto?, de reprensión y llamamiento al arrepentimiento y al convertimiento, porque sabemos que en la casa de Israel, la casa de Judá, se desviaron, ¿no es cierto?, esto es como una pequeña introducción, se deslizaron en pos de otros dioses, ¿no es cierto?, como hoy en día también ocurre, ¿no es cierto?, que hay hijos de Dios que se deslizan por la pandemia, por los afanes, la ansiedad de este tiempo, ¿no es cierto?, y el enemigo astutamente nos está sacando de la presencia del Señor y nos lleva, ¿no es cierto?, en pos de otros dioses, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo el enemigo nos va atando, como los ató, ¿no es cierto?, a Israel y Así así a es. Judá. Vemos cómo el Señor los reprendió, los castigó, ¿no es cierto?, a través de este gran profeta que hablaba de parte del Señor, llevando, ¿no es cierto?, no paz, no seguridad, como dicen algunos, tranquilidad, porque los falsos profetas de esos tiempos, ¿no es cierto?, mentían, profetizaban mentiras para Sí, que Señor. Israel y Judá, los reinos, ¿no es cierto?, los príncipes, los sacerdotes de esos tiempos, estuvieran así relajadamente. Amén. Pero el Señor, ¿no es cierto?, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Amén. vemos cómo Dios castigó, ¿no es cierto?, a Israel y a la casa de Judá y cómo los llamó también al arrepentimiento. De eso Amén. queremos hablar hoy día. Amén. Cómo el Señor nos llamó a nosotros, ¿no es cierto?, al arrepentimiento. ¿Quién nos convenció a nosotros de pecado? ¿Mm? Y queremos hablar mucho de este tema porque realmente no es por obra del hombre. Solamente el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, Así el es, Ruach Señor. HaKodesh, puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que gloria al Señor por eso, porque creemos en la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén, el Amén. Consolador, el Dios nuestro. Así que como una pequeña introducción y saludos también a la vez, voy a dar una oportunidad a mi hermana Marcela para que salude así rapidito también y de ahí entramos en el tema. Amén. Que Dios los Un bendiga a saludo. todos en el amor del Señor. Que Dios bendiga a los hermanos, a todos Amén. los que van a estar viendo este tema de hoy día, que es importante dar testimonio de la grandeza del Señor en su palabra. Así que Dios nos bendiga y bendiga a todos mis hermanos, a los jóvenes, a las familias, a todos los que se reúnen a escuchar la palabra del Señor. Así que contenta y que siga el Señor obrando en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Marcela. Amén. Como decíamos, estamos saludando en esta hora a toda la congregación, a todos los pastores que obviamente ven estos videos también de predicación y enseñanza, a toda la congregación de los santos. Dios bendiga a los pastores, ¿no es cierto?, en todas las Amén. congregaciones de esta región de los ríos y Amén. de la región, ¿no es cierto?, de todo el país de Chile. Así que, y a los que nos alcanzan a ver en el mundo, porque este canal está abierto, ¿no es cierto?, a todos los que puedan conectarnos Sí, en Señor. diferentes lugares del mundo. Dios le Amén. bendiga, hermana Amén. Carolina, para que salude a los hermanos de la fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un agrado estar aquí, bendiciendo y alabando el nombre del Señor a través de este canal, que es una oportunidad. Que el Señor les bendiga a la familia, a todos los Amén. que están oyendo, Amén. a los hermanos y las personas nuevas también, porque sé que esto va a llegar a muchas personas, porque es la manera de que Dios habla en estos tiempos, Amén. que no nos Amén. podemos reunir, pero a través de la tecnología, de los avances, podemos llegar con la palabra del Señor. Así que la palabra y el testimonio que podamos dar hoy día pueda llegar a sus corazones, porque así el Señor nos conquistó, nos sedujo a su presencia. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos también, obviamente, a toda la congregación, ¿no es cierto?, que están hermanos que están en Payaco, en La Unión, siempre estamos nombrando en Río Bueno, Amén.
hermanos que nos llaman, ¿no es cierto?, y nos dan su gratitud o su Amén. oración, muchas veces nos piden, allá también en Pichoy, a nuestra hermana Nancy, a nuestro hermano Juan, a Nancy, a Priscila, ¿no es cierto?, a Joana. Dios bendiga, ¿no es cierto?, a la hermana Hulda también, que partió su esposo, lo hemos dicho, Humberto, a la presencia del Señor. Y Dios bendiga a sus hijos. Día atrás Amén. hablábamos con ella, estaba contenta, ella estaba más fortalecida por el Señor, porque el único que trae, ¿no es cierto?, después que parte un esposo o una esposa, es el Espíritu de Dios el que trae, ¿no es cierto?, la conformidad y el poder estar consolado por el Señor, ¿no es cierto?, y poder seguir adelante en esta vida terrenal y preparándose cada día para irnos con el Señor. Unos se van primero, ¿no es cierto?, que nosotros, Así es, Señor. pero están descansando en el Señor, Amén. duermen en el Señor, y Amén. nosotros también estamos preocupados de nuestras vidas espirituales, como dice la Escritura, perseverando hasta el fin, porque Amén. será salvo. Amén. Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde del mal, que Dios guarde su congregación, ¿no es cierto?, donde estén de toda tentación, de todo mal, bendiciendo también a nuestros hermanos de acá de Valdivia, ¿no es cierto?, a toda la hermandad de Valdivia. Amén. Dios bendiga a los de Mafil, también tenemos un grupo de allá de hermanos de Mafil también que nos están siempre conectando al programa, a nuestra hermana de Colombia también. Dios bendiga a nuestra hermana Erika en Colombia, ¿no es cierto?, su hija, la hermosa hija que tiene. Dios bendiga a toda esa familia Amén. y a todos los hermanos que se conectan con nosotros, ¿no es cierto? También en Lanco, nuestro hermano, también el hermano del amigo de Juan, Dios lo bendiga también, al hermano Ojeda el apellido. Dios lo bendiga mucho a todos mis hermanos de Lanco también. Amén. Está la mamá de Yamilet, ahí también en Lanco, ¿no es cierto? Dios la bendiga, hermana Yamilet, a Salomón, nuestro hermano, su esposo. Bueno, todos los saludos en esta hora, ¿no es cierto?, para toda la congregación de los santos. Amén. Y vamos a entrar en la palabra del Señor para ir ya compartiendo con mis hermanas, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha hecho en la vida de mi hermana Carolina y en la vida de mi hermana Marcela. Tenemos por delante otro matrimonio que va a venir también, y así vamos a ir avanzando en todo lo que es también, porque hay que testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. No podemos callar, ¿no es cierto? No debemos callar, porque Dios ha hecho maravilla en nuestras vidas. Amén. es, Señor. Así que Dios nos ayude para que siempre nuestra boca esté llena de alabanza hacia el Señor, ¿no es cierto?, hacia Yahshua. Y Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Amén. Y yo quería leer un poquito, mire, día atrás leíamos esta enseñanza hermosa, hermanas, decía así, en Jeremías, ¿no es cierto?, en el capítulo 9, versículo 23, porque esto como que nos hace aterrizar a nosotros, a los hijos de Dios, llamándonos a la humildad y a la humillación. Dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y buen el título también, Amén. Así dice Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Amén. Amén. Dios nos libre de eso, ¿no es cierto? Ser vanaglorioso, nos creemos muchas veces sabios en nuestra propia opinión. No, Dios nos libre de eso. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué debemos de alabarnos? Dice aquí Jeremías, el gran siervo de Dios, el profeta, en entenderme y conocerme. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Que usted y yo, ¿no es cierto?, entendamos al Señor y conozcamos al Señor. Son dos cosas importantes. Porque nosotros podemos leer todas las escrituras, pero debemos entender lo que el Señor nos está pidiendo. ¿No es cierto? Porque si entendemos lo que Dios nos pide y somos obedientes a eso, vamos a conocerle. Amén. Porque las escrituras dan testimonio del Señor. Amén. Y sabemos, ¿no es cierto?, qué tipo de Señor estamos siguiendo. Un Dios santo, ¿no es cierto? Un Dios lleno de amor. Amén. También un Dios fuego consumidor. Amén. ¿No es cierto? Un Dios grande y todopoderoso. Como dice aquí, más alábese en esto, ¿no es cierto?, el que hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. Que yo soy Yahweh que hago misericordia. Así es. Hay que conocer al Señor entonces. ¿Qué hace qué? Misericordia. Y entenderlo porque Él es el único que tiene misericordia, ¿no es cierto?, del que hace misericordia. Bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Juicio hace el Señor, ¿no es cierto?, porque Él es el que hace juicio en todas las naciones con respecto a nuestra vida, ¿no es cierto? También a nosotros nos juzgará un día y a todos los que están vivos en la tierra, Dios es el que hace juicio, ¿no es cierto? Amén. Y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. O sea, el Señor quiere hacer misericordia, juicio y justicia, porque eso es lo que quería en el corazón
el Señor Yahweh, ¿no es cierto?, nuestro Dios Todopoderoso, quería hacerlo a través de Yeshua, su Hijo. Y Él lo hizo. Acuérdense que Él vino a hacer misericordia, juicio y justicia. Lo dijimos recién. ¿Quién es el que convence pecado? El Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. De juicio, justicia, ¿no es cierto? Así que Dios nos ayude porque el Señor es el que hace justicia. He aquí Amén. que vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo incircuncidado y a todo incircunciso. A Egipto, dice, a Judá, a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor, día atrás hablábamos de esto también, hermanos, que nosotros ya fuimos circuncidados, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no es cierto?, por la palabra, por la presencia del Señor, y también, obviamente, por fuera, si es posible circuncidarse. Gloria al Señor, el que lo haga, hágalo, ¿no es cierto?, conforme a la palabra. Pero, ni aún así, si estuviéramos en pecado, ¿no es cierto?, esa circuncisión es válida, ni la incircuncisión. Así que Dios nos ayude porque esto no es de apariencia. Yo por fuera puedo aparentar muchas cosas, pero mi corazón puede estar lleno de veneno, lleno de serpiente, como dice la palabra, ¿no es cierto? Y lleno de engaño y de hipocresía y de mentira. Yahshua lo dijo, él dijo cuando vino, ¿no es cierto?, a la tierra, dijo, de labios me honráis, de apariencia, pero vuestros corazones están lejos de mí. Que Dios nos ayude para que presentemos realmente, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos rodea un testimonio real. Amén. Quiero dar lugar a mi hermana Marcela para que pueda relatar un poco, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando en este momento, ¿no es cierto?, con respecto a lo que hizo el Espíritu del Señor sobre su vida en el día que se le apareció en el camino de su vida. A la congregación y a todos los que escuchan en esta tarde. Amén. Bueno, esto del principio de que el Señor nos llama, eso nunca se puede olvidar porque realmente, bueno, a mí el Señor de pequeña, de niña, siempre me estuvo hablando y creo que Dios bendiga a todos aquellos que han tenido un llamado del Señor. Bueno, mi vida de niña siempre creí en el Señor, pero no lo conocía como a hoy en día lo conozco. Muchas veces yo estudiaba, ahí vivía primeramente por la estación, ahí en la Avenida Ecuador, donde estaban mis padres, y muchas veces sentía que alguien me llamaba. Siempre, una voz, y era la voz de mi padre, siempre, y a cada rato yo le decía, papá, ¿me estás llamando? Y mi padre me decía, no, no te estoy llamando. Así que en cada momento sentía la voz de mi padre que me llamaba, pero no entendía en ese momento. Ojalá hubiera alguien que me hubiera dicho que era la voz del Señor que me estaba llamando. Era como esos tiempos en que el Señor llamaba, ¿cierto?, a sus hijos, como a Samuel. Y en ese momento escuché muchas veces la voz de mi padre. Y al final no era él, era el Señor. Hoy día lo creo así. Bueno, el Señor nos estuvo llamando mucho tiempo. Que Dios bendiga a Ruth Valenzuela y bueno, que bendiga a su esposa, a mi cuñado Oscar, Antiago. Y Ruth Valenzuela a mí me regaló un Nuevo Testamento. Siempre me acuerdo. El momento que yo estuve muy enferma, el momento que yo en ese momento no conocía realmente al Señor. Y estuve en muchas complicaciones en mi vida. Y en ese momento Ruth me regaló un Nuevo Testamento, me acuerdo muy bien ese Nuevo Testamento. Así que empecé a leer y siempre me acordaba, me llegó mucho esa palabra que dice pedid y se os dará. Y en ese momento yo lo que más pedí fue una casa. Y a todo el mundo se lo he contado. Que me pedí una casa y cuando le creí tanto esa palabra que amé a todos los que estaban alrededor de mí, siempre decía, no, yo tengo una casa. Y todos se burlaban. Pero yo sabía que tenía mi casa y sabía que tenía la llave de esa casa. Y en el momento dado fui a Serviu, se presentaron muchas cosas en mi vida y salió mi casa. Y cuando fui a ver si salí en la lista,
Y el hombre va, yo le dije, no, si yo estoy en esa lista, porque otra persona me dijo que yo no estaba en la lista. Pero yo sabía dentro de mí, sabía que estaba en esa lista. Amén. Así que llegué y fui a Servio y fui a preguntar qué es lo que pasaba, porque yo no estaba ahí, pero yo sabía que estaba ahí en la lista. Y el hombre va y me dice, ¿cuál es su nombre? Yo le dije Marcela García. Y me buscó y en ese momento estaba ahí y me dijo, no, si aquí está. Y cuando me dijo eso, yo le decía, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque eh, el padre de mi esposo, el tío de mi esposo, nos ayudó también para conversar con él. Pero en ese momento ese hombre me dijo, no me dé las gracias a mí porque yo no hice nada, no moví ningún papel, las cosas estaban así, solamente dele gracias al de arriba, me dijo, al Señor. Amén. Y de ese momento fui la mujer más feliz porque vi la respuesta de mi Señor. Y en ese momento nos fuimos con mi esposo a Gaspar de Ahumada, ahí en la Independencia, donde el Señor nos dio nuestro hogar. Y doy gracias Amén. a Dios también y que Dios bendiga a mi hermana Cecilia Albarrán. Que ella, justo me tocó al ladito una persona cristiana, una sierva del Señor. Y siempre ella, afuerita, siempre me hablaba. Y llegó un momento con mi esposo que estábamos en Navidad, en ese tiempo, en diciembre, ¿cierto? Porque antes era así, pues era Navidad para Claro, muchos, el mundo. porque ese es el mundo. Claro. Pero nosotros con mi esposo miramos la casa y sentíamos que algo nos faltaba, algo nos faltaba. Y mirábamos, podía habernos comprado un mueble, algo, pero algo nos faltaba ese día. Y el Señor nos escuchó. Y llegó mi esposo un día y me dice, Marcela, vamos a ir a la... me invitaron a la iglesia evangélica, me dijo. Vamos, me dijo. Yo le dije no, porque yo soy católica. Porque yo estudié en un colegio que era católico ahí en María Auxiliadora. Entonces yo era también muy creyente a las vírgenes y todo eso, porque de niña nos enseñaron esas cosas. Entonces cuando mi esposo llegó con esa invitación, yo le dije que no, porque era católica. Y me dijo, ya, pero que los chicos vayan, los vienen a buscar para la escuela dominical. Yo le dije, no, porque ellos son bautizados por la iglesia católica. Y mi esposo me dijo, en ese momento, me dijo, ya. Y nada más. Entonces por dentro yo dije, ay Señor, no te cerraré la puerta, porque muchas veces en la iglesia, en María Auxiliadora había una capilla, y en ese momento yo iba, siempre fui, y me sentía muy sola. Entonces siempre veía una casita, y siempre pensé de niña de que si yo tocaba esa casita se me iba a abrir, que el Señor me iba a abrir esa casita. Entonces, cuando mi esposo me dijo hacer la invitación, yo dije, ay Señor, no te habré cerrado la puerta. Y pasó que, bueno, llegó la noche, me fui a descansar y, y en el Espíritu del Señor, en ese momento, me llevó al colegio María Auxiliadora, donde estaba la capilla. Y entré y hice todas las imágenes, porque yo decía, en ese momento, porque ahora podemos decir que el Señor, su nombre es Yahshua, amén. Amén. Pero en ese tiempo yo lo conocí con el nombre Jesús. Entonces, Amén. cuando me hablaron a mí, yo decía, ahí no está el Señor, aquí hay idolatría. Esto no lo quiere Dios. Y salí y se tiran todas las imágenes, todo lo que había ahí, porque me acuerdo que te vendas, vírgenes y cosas ahí que al final daban miedo estar. Y en el momento salí y en el gimnasio que había en ese tiempo, siempre hacían las misas y todo eso. Y cuando yo miraba a la gente estaba llena de joyas, llena de muchas pieles. Y yo decía, Jesús no está ahí. Que puedo decir, Yahshua no estaba ahí. Y de repente llegó y veo de la misma capilla de la puerta salir un hombre, pero para mí ese hombre es lo más maravilloso. No puedo explicar la hermosura que tiene en nuestro Señor.
hermana Yo Marcela. creo que fue el ángel. Paremos por ahí un poquito. Amén. Vamos a leer una parte de la escritura de lo que ella está relatando, ¿no es cierto?, de su testimonio, cómo Dios, el Señor Yahweh, ¿no es cierto?, la llamó. Sí. Amén. Dice así, miren, justamente dice los falsos dioses y el Dios verdadero. Habla Amén. Jeremías en el capítulo 10. Por eso queríamos ir compartiendo con las escrituras. No se olvide que ya usted va en la parte que Sí. llega y aparece Yahshua, ¿no es cierto? Sí, Pero Yahshua. antes de eso el Señor le muestra los ídolos. Sí, la Entonces, imagen. hermano, Dios es celoso y fuerte, ¿no es cierto? Dice en el versículo 10, mas Yahweh es Dios verdadero, Amén. Él es el Dios vivo y el Amén. Rey eterno. A su ira tiembla la tierra Amén. y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. ¿Se fijan? Entonces el Señor ya está diciendo a través de Jeremías, Amén. los dioses, ¿no es cierto?, que no hicieron ni la tierra ni los cielos, porque no tienen poder, ¿no es cierto? A eso echarlo, derribarlo, amén, Amén. echarlos abajo. El que hizo la tierra con su poder, el que hizo, ¿no es cierto?, dice, la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Qué bonito, ¿eh? Voy a repetirlo. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, su sabiduría, y extendió los cielos con su sabiduría, dice. A su voz se producen muchedumbre de aguas en el cielo, dice, y hace subir las nubes de los postreros, dice, de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, dice, y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Amén. Amén. De sus ídolos, ¿no es cierto? Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. En ella. Amén. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová, ¿no es cierto? Yahweh aquí, de los ejércitos, es su nombre. Amén. Amén. Así que hermana Marcela, que Dios la bendiga mucho para ir interactuando un poquito, ¿no es cierto? Conversando y cómo Dios ha hecho una obra maravillosa en mostrarle de partida, ¿no es cierto? Del llamamiento, porque esto es un llamamiento divino. Amén. El Señor llama, ¿no es cierto? El que convence de pecado, como decía aquí, el que hace misericordia, el juicio y justicia con el que Él ama. Y día atrás hablamos, ¿no es cierto? El profeta Jeremías profetizaba al Señor y hablaba a través de su boca, porque Él le tocó su boca, le ungió su boca a Jeremías, ¿no es cierto? Con su mano, dice aquí, Sí. su mano le ungió en su Ujú. boca y salía palabra del Señor a través de Jeremías. Amén. Y profetizando, ¿no es cierto?, de la casa de Israel, la casa de Judá, que cayeron, ¿no es cierto?, pero Dios los llama al arrepentimiento y a que se vuelvan a Él. Y también siempre hubo un remanente fiel, porque Amén. siempre en la casa de Israel y en la casa de Judá, siempre hubo un remanente que temía al Señor, que no se apartaba al Señor, como en las congregaciones hoy en día, hermana Carola, hermana Marcela. Siempre va a haber en una congregación de los santos un remanente fiel a Yahweh, fiel al Señor Yahshua, ¿no es cierto? Que está ahí preparado para toda buena obra y para mostrarle a los demás, ¿no es cierto?, que el Dios verdadero existe, como decía aquí, el Dios verdadero que seguimos y adoramos por los siglos de los siglos, porque han pasado generaciones, hermanos y hermanas, muchas generaciones que han partido a la presencia del Señor y otros, obviamente, Dios sabe el juicio, ¿no es cierto?, que le corresponde. Pero la Biblia dice que todo el que niega el nombre del Señor, ¿no es cierto?, que no cree en su nombre y la venida del Señor, ese ya ha sido condenado. Pero todo el que cree en el Hijo, ese es salvo de la ira de Dios. Amén. Amén. Sigue mi hermana Marcela. Bueno, Ahí se prepara mi doy hermana. gracias, Señor, porque hasta aquí Amén. el Señor ha sido con nosotros. Amén. En ese momento, cuando, bueno, yo les contaba de que estaba descansando y se tira todas las imágenes cuando el Señor me mostró María Auxiliadora, la capilla y el gimnasio, cuando vi todas esas personas que estaban ahí. Y de repente viene una monjita, como le digo, y me viene y me dice, bueno, antes de eso yo vi a esa persona maravillosa con un cinto, sandalia, pero cuando él se acercó a mí me dijo, hola José y María, me dijo, siempre me acuerdo, hola José y María, me dijo, yo me llamo Marcela Ode, pero él me dijo José y María. Y cuando me dijo esas palabras, sentí un gozo tremendo en mi vida.
y me dijo, a las 7 te espero, me dijo. Y yo le dije que sí. Y cuando él sale, yo lo vi, incluso yo puedo decirle, su rostro es maravilloso. Si usted me pregunta cómo es, no puedo explicar, porque su hermosura es tremenda, no tiene explicación. Así que lo que vi, y en ese momento él salió con muchos seguidores que estaban vestidos y con vestiduras igual que largas, sandalias, y se iban para el Coliseo de aquí de Valdivia. Y, y de repente viene y esa monjita va y me dice, dime quién es. Yo le dije, ¿acaso no conoce a Jesús, que es Yahshua? Entonces, y desperté. Y en ese tiempo venía Gigi Ávila. Yo no entendía, porque veía letreros en las casas anunciando que venía un evangelista, un pastor. Entonces con mi esposo fuimos donde mis padres y estaba mi madre, que también había aceptado al Señor, y mis hermanas, Carmen y Jimena, y entonces me invitaron al Coliseo y fui con mis hijos, que eran pequeñitos en ese tiempo. Fui con ellos tres y mi esposo se quedó con su suegro, con mi padre. Entonces fui al Coliseo y de repente yo veo a mis hijos cantando canciones cristianas que yo no conocía, las alabanzas, que yo dije, pero ¿cómo si ellos, cómo la van a cantar? Pero los veía cantando, los veía levantando las manos y diciendo aleluya, 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 y se gozaban. Entonces en ese momento el siervo de Gigi Ávila estaba predicando y hace un llamamiento, pide que vengan las personas. Y mi hermana, me acuerdo siempre Jimena, que corre y me dice, Marcela, ven a aceptar a Jesús. Y yo voy, yo le dije, pero si a eso vengo. Esas son mis palabras, a eso vengo. Y me acuerdo que yo bajé y fui donde él, incluso había mucha gente, pero siempre sentí que el camino se me estaba abriendo y los hermanos todos se reían, se reían conmigo. Entonces yo los miraba a todos y de repente llegaba y les empezó a hablar, pero yo lo primero que miro al cielo y dije, Señor, tú me dijiste que a las 7 esté aquí y aquí estoy. Y cuando dije esas palabras, yo le dije, Señor, yo te acepto en mi corazón. Perdóname por todos mis pecados, por todas las cosas que viví más atrás, por la idolatría, por todo, porque esas cosas ya las había vivido. Y siento el poder del Señor, que fue algo maravilloso, que sentí un fuego tremendo sobre mi mollera, hasta las plantas, los pies en ese momento cuando el siervo estaba orando por todos nosotros, nos hizo orar, hablar una oración de compromiso con Dios. Y en ese momento yo sentí algo tremendo y que después dijo, ya pasen, porque ya están los hermanos, van a recibir sus datos y todo. Pero cuando yo empecé a caminar sentí que estaba caminando en las nubes. Yo no estaba caminando en la tierra en ese momento. No estaba caminando en ese momento en la tierra. Y de esa manera Dios fue mi llamado. Bueno, después, gracias al Señor, no puedo contar esa otra parte. Después vamos a seguir Porque esa parte de mi esposo. Pero hermanos, cuando el Señor llama, Él llama desde, como dice, siempre veo una palabra que habla de Jeremías, que dice que el Señor lo llamó antes del vientre ya te conocí, dice. Claro. Y del vientre ya te conocía, ya hablaba contigo. Entonces, hermanos, de ahí ya somos escogidos. Y doy gracias a Dios por ser una hija del Señor. No me Vamos a leer, hermana Marcela, Amén. mire, para el respaldo suyo de la palabra. Amén. En Jeremías, justamente donde estamos, ¿no es cierto? Porque habla del llamamiento de Jeremías, como lo ha hecho con usted, con mi hermana Carola, conmigo, con todos los hijos de Dios. Vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, ¿no es cierto? En el vientre de tu madre, te conocí. Amén. Y antes que nacieses te santifiqué. Amén. Te di por profeta a las naciones. Obviamente que esto es para el profeta Jeremías, ¿no es cierto? Pero el Señor lo levantó como un gran hombre de Dios. A nosotros nos levantó, ¿no es cierto? Para que seamos hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. Así que ahí está escrito, claro, Dios te conocía desde el vientre de tu madre y el Señor te llamó. Pero, hermana Marcela, algo importante dentro de su llamamiento
el Espíritu del Señor dice aquí, ¿no es cierto? Lo que hemos leído, llama al arrepentimiento. Amén. ¿Qué produjo en nuestra hermana Marcela el llamamiento hacia el arrepentimiento? ¿Cuáles eran sus dioses de nuestra hermana Marcela? ¿Lo puede confesar, hermana Marcela? Y lo echó afuera, yo creo, ¿no es Eso cierto? fuera todo. ¿Cuáles eran sus dioses? Bueno, yo era de esas que siempre iba a una casita así donde había muerto una persona, Ya. antes donde estaba el John Kennedy, antes había una... Claro, el que hospital John sí, Kennedy. era, según decían que era minita, una niña que había muerto, que la habían matado, y ella era del circo, por eso decían que llovía tanto aquí en Valdivia. Y siempre cuando alguien se enfermaba, por mi abuelita se enfermaba, yo iba y Prendías pedía, una velita claro, a la Virgen que a estaba la ahí. Virgen que estaba ahí. Ya. Otra, bueno, yo renuncié a eso, gracias al Señor. Por eso confieso. Renuncié De lo que el Señor también hizo. a la Virgen María, porque nosotros con la María Auxiliadora siempre nos hablan de la Virgen María, que la Virgen María, Claro. incluso esa Virgen que tiene arriba, yo la conocí, era una tremenda que la habían traído de Roma, entonces uno se doblegaba a ella y claro que a mí me daba miedo porque era tremenda y veía y había algo como algo muy oscuro que me daba temor. Pero también era mi idolatría y la eché abajo. Las monjitas también, porque hablaban del, ¿cómo se llama? De la Laurita Vicuña, de tantas cosas, y todo eso lo tiré para abajo. Bueno. También idolatría también, mi idolatría era mi padre, Ya. mi padre terrenal, también era mi idolatría porque lo tenía ahí. Y también el Señor, también un día me dijo que yo tenía que botar todas las idolatrías, porque muchas veces dicen, no, yo ya no idolo imágenes, pero nosotros idolatramos mucho a nuestros padres, ¿cierto? O a los hijos, todo eso, Claro. o al esposo también. Entonces, todas esas son idolatrías para nosotros. Y eso, gracias al Señor, en ese momento aprendí a botar todas esas cosas en mi vida. Que cuando saqué, me acuerdo que una cena que ponían de pintura, imágenes, porque la palabra dice que no podemos levantar imágenes. Ni las que están en el mar, ¿cierto? Ni en la tierra. Poner esas imágenes que a veces pintan ahí y hablan del que es el Señor y que este es La imagen del Señor, claro. Entonces todas Eso es esas cosas, falso. eso es falso. Claro. Y eso también, llegué a mi casa, me acuerdo que yo boté todas esas cosas. Sí, yo estaba asustado, estaba botando un montón de cosas. Y dije, ¿qué le está pasando? A mi esposa, ¿qué le pasa? Boté todo eso, muchas cosas como también el rosario, todas esas cosas. Una todas esas crucecita cosas, amarradita con un también, hilito rojo. todas esas cosas las boté. ¿Por qué? Porque a medida que iba conociendo al Señor, Dios más se me iba revelando a mi vida, sabiendo que hay cosas muy hermosas en la palabra, que Él dice que cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, cuando nosotros empezamos a leerlas, y le pedimos al Señor, al Espíritu de Dios, que nos enseñe, que nos revele su palabra. Claro. Yo en ese tiempo, yo me acuerdo de que cuando llegué con mis hijos a la casa, contenta, feliz, feliz porque había aceptado al Señor y mis hijos igual, pues. Y ¿te cuento, no? Después, Ya. hermana Marcela, espera un poquito. Es que no, ese pedacito después lo vamos a contar. Vamos a seguir hablando porque aquí, hermana Carola y hermanos que escuchan, ¿no es cierto?, este mensaje, es importante atacar, ¿no es cierto?, a la idolatría. Sí. Porque Dios es celoso y fuerte con respecto a nuestras idolatrías. Sí. Que obviamente en Israel habían también, ¿no es cierto?, tomado para sus vidas y en Judá también apartándose del Dios verdadero. Mire, el Salmo 115, Dios y los ídolos, dice, palabra de Dios para echar abajo toda idolatría. Idolatría. Por eso el Señor nos habla, ¿no es cierto?, a través de nuestra hermana Marcela, más ratito va a hablar mi hermana Carola, lo que Dios ha hecho en su vida también. Dice, no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad, ¿no es cierto?, la gloria del Señor.
por tu verdad, que es la palabra de Dios. Porque antes de decir la gente dónde está ahora su Dios, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Amén. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en muchas Sí. iglesias católicas, ¿no es cierto? Todas hechas por manos de plata, de oro, ¿no es cierto? Para idolatrar, ¿no es cierto? Y llevar en sí, ¿no es cierto? Su grandeza, porque esa es su grandeza de ellos. Ellos se alaban en eso, Amén. en su idolatría. Tienen boca, mas no hablan, ¿no es cierto? Los ídolos. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos, ¿no es cierto? Dios nos ayude, Dios nos libre Sí. de no confiar en estos ídolos huecos, vacíos, que levanta el hombre con sus manos, ¿no es cierto? Y para que todos se postren a ellos y les sigan, ¿no es cierto? Y paguen mande y hacen un montón de sacrificios, ¿no es cierto? Como en el tiempo de los vales, ¿no es cierto? También ellos sacrificaban niños en esos tiempos, Sí. mataban niños y los presentaban a la presencia de sus dioses, de los vales, ¿no es cierto? Y eso obviamente Dios lo aborrece. Dios aborrece, ¿no es cierto?, el derramamiento de sangre inocente. Así que Dios nos ayude, amén. Amén. Dios nos libre porque aquí hay uno que derramó su sangre por todos nosotros y al único que debemos adorar es a Yahshua. Él vino, ¿no es cierto?, a morir en la cruz del madero y Él está vivo, Él no murió, Él dio su vida por nosotros. Amén. Nadie se la quitó, Él dio su vida en propiciación, dice, de nuestros pecados. Damos gracias a Dios porque Él nos perdonó. Sí. Porque estábamos llenos de inmundicia, llenos de pecado, de idolatría. Y Él nos lavó, dice, con su sangre bendita, ¿no es cierto? Y nos hizo nuevas criaturas. Así que yo quería leer un poquito este pasaje, hermana Marcela. Lo otro, mire, para confirmar la otra parte del Señor. Oh Israel, confía en Yahweh, dice. Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Amén. Casa de Aarón, confiad en Yahweh. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Yahweh, confiad en Yahweh. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yahshua se acordó de nosotros, ¿no es cierto? Amén. Nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y a grandes. Amén. Amén. El Señor se va a acordar, ¿no es cierto? Todos sus pactos. Toqué ese tema porque más adelantito vamos a hablar del pacto también que violaron los israelitas, los judíos, pero también el Señor hizo un nuevo pacto con ellos y con toda la, como decía aquí, la casa de Israel. Amén. A las ovejas perdidas vino el Señor. Así Amén. que, hermana Marcela, gloria a Dios porque usted dice, ¿no es cierto?, que fue liberada Sí. por la verdad, por la palabra del Señor, de todos sus ídolos. Sí. Amén, por su testimonio que usted está contando a la hermandad y a todos los que escuchan en este programa. Toda persona que no conoce al Señor también, que pueda entender que esos dioses que idolatramos y que nos llevan a adorar las personas, ¿cierto?, por costumbre a veces. Sí. Porque a veces dicen, mi papá era católico, yo soy católico. Pero no sabemos que realmente que Dios estamos adorando. Así es. Amén. Y Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Yahshua. Así que gloria a Dios por eso, porque tenemos que entender, ¿no es cierto?, que primeramente el Señor nos llama al arrepentimiento. Sí. Segundo, confesar nuestros pecados. Ella está confesando, porque el Espíritu de Dios en nuestra hermana Marcela, ¿no es cierto?, la llevó a que presenciar todos sus ídolos que están ahí en el colegio María Auxiliadora, con los católicos. Así que Dios bendiga a todas aquellas personas, las almas, ¿no es cierto? Porque no estamos en contra de las almas, sino contra aquellas religiones que son vanas, que son vacías, que no son el camino hacia la vida eterna. Contra esas doctrinas de demonios, ¿no es cierto? Estamos hablando de enseñanzas erróneas, no de las personas, sino de enseñanzas erróneas, las derribamos, ¿no es cierto?, a través de la Escritura, como leímos en el Salmo 115. No, el Dios nuestro, Yahshua, tiene oído y escucha, Amén. tiene ojo y ve, Sí, Señor. tiene boca el Señor y habla como a través de todos los profetas el Señor ha hablado. Sí. Sigue nomás, mi hermana Y- Marcela, Dios la bendiga. Bueno, fue hermoso porque algo que uno siente que no es de aquí. Yo siempre he pensado eso de que nosotros, cuando Dios pone la mirada en nosotros, en un hijo de Dios, hace cosas maravillosas, hace cambios, cuando hay un arrepentimiento verdadero, porque Dios quiere un arrepentimiento verdadero en nosotros. Amén. Muchas veces eh,
yo en mi vida viví muy enferma, siempre viví enferma. Y cuando ese día, porque yo sentí el gozo, hermana, el gozo del Señor no puede perderse. Cuando uno lo recibe, es algo maravilloso, que aunque tengas problemas, aunque tengas esto, el Amén. Espíritu está ahí. Así Ahora, si nosotros le damos lugar a entristecer al Espíritu, cuando pecamos, va a estar ya no va a estar el gozo, porque la causa del pecado, ¿cierto? Es muerte. Amén. Pero nosotros cuando está el Espíritu de Dios, hay gozo, hay esperanza. Esa vez cuando llegué con mis hijos, yo tenía una radio muy chiquitita, que me la dio mi papá, me acuerdo. y empecé a escuchar. Llegué, pero con ganas de escuchar al siervo de Dios. Y mi esposa en ese momento me dijo, estaba un poquito molesto. Y va y me dice, no, paga la radio, me dice. Entonces yo le dije, no, pero mira. Así que le puse me acuerdo que puse la radio y estábamos lo más bien, yo le decía a mi esposo, mira, escúchalo. Bueno, en ese momento no era el momento de él, porque Amén. era para mí todo lo que estaba pasando. Entonces, Correcto. mi esposo en ese momento se retira con mis hijos, pero el Juan, que Dios lo bendiga, mi hijo, se quedó conmigo ahí en la cocina y me dice, mamá, yo me voy a acostar contigo. Ya le dije. Eran pequeños ellos y me acuerdo que seguía escuchando La radio. la radio, seguía escuchando. Y en ese momento el cielo me dice esta palabra. Pone tus manos, me dijo, sobre la radio y haz esta oración. Si tú estás enferma de algo, pone tus manos, me decía, pero ponela ahí y repite esta oración por fe y vas a recibir sanidad. Entonces yo vivía enferma. Yo tuve, como mi esposo un día contó, que yo tuve un embarazo tubario. Antes del embarazo tubario no pasó ni el mes, tenía apendicitis y ya mi niña todavía tenía 8 meses. Así que hartas cosas que viví de enfermedades. Y me acuerdo de que ese momento cuando puse toda mi fe en el Señor, vino algo muy maravilloso, una luz tremenda que vino a mi vida y siento que algo me levantó y porque esto en el espíritu, hermano, no sé si usted lo va a entender, pero es algo en el espíritu. Nosotros tenemos que vivir cosas que Dios se va a revelar tremendamente. Yo creo que usted también ya lo ha vivido. Pero en ese momento mi espíritu se elevó y ahí volvió y quedó mi cuerpo así. Y lo único que hice descansé. Pero yo sentí que algo salió de mí. Y de ese momento yo no llegué al hospital. Y gracias, Señor. Amén. Ahora que ya tengo 54 años, obvio que ya de repente uno tiene El cuerpo se va desgastando. Sí, esa es la realidad. A veces nosotros no podemos decir, oye, yo soy más joven. No, si ya dejamos los 18, dejamos los 20, los 30. Ya por lo menos yo tengo 54 años y no me avergüenzo ni nada. Yo doy gracias, Señor, porque he llegado a esta hora 54 y como quisiera llegar más todavía. Pero eso depende del Señor. Amén. Amén. Porque Dios sabe los tiempos en nuestras vidas. Y en ese momento el Señor me sanó. Y yo de ese momento, hermano, yo alabo al Señor. En este tiempo también, si usted me dice, pero usted vivió eso no en ese tiempo. Y yo le digo en este tiempo que yo viví muchas cosas hermosas en el Señor. También un tiempo que estuve enferma de las caderas, me iban a operar, pero el Señor puso todo hasta el hospital. En el hospital había una niña que me cantaba una alabanza que decía, oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás enferma, alaba. Cuando ella cantó esa canción, yo dije, Señor, le dije yo, esto es tuyo, porque ya Dios me había revelado en sueño. Así que Dios bendiga, porque Dios siempre nos va a revelar cosas. Y en ese momento yo caí enferma, estuve un día en el hospital, al otro día llegué a la casa, tuve que estar 7 días en cama y no podía mover mi pierna porque según los médicos me iban a operar de la cadera. Entonces mi fe en ese momento era en el Señor. Amén. En ese momento Dios me tenía como en un ayuno. Llegaba a sufrir, sí, porque no podía ir al culto, no veía a mi hermano, porque cuando pone eso el Señor de preguntar al pastor, ¿quién vino?
¿quién faltó? ¿Y por qué no vino? Entonces yo sufrí en ese momento. Pero Dios me decía que el Señor, el Espíritu de Dios me decía, yo te tengo aquí, yo te tengo aquí. Y yo le decía, Señor, sáname, sáname por favor. Y en la noche en visión, era una visión, porque yo lo vi, hermano, lo palpé. De mi pieza estaba todo oscura, yo lo veía. Y de la puerta salió un tremendo resplandor, una tremenda luz, y venía un médico. Y el médico traía todo su aparato que ponen para ver así. No sé cómo explicarlo, pero él venía y me dijo esto, me dijo, siervo, me dijo, quiero que descanses, porque quiero que descanse esa pierna, porque me dolía el lado izquierdo, y quiero que descanse. Mira, y me sacó de aquí de su bolsillo, sacó una pastilla blanca, y me dijo, tómala, me dijo, y me la puse en la... Esa, me dijo, es un calmante, pero yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. Y cuando me puso esa pastilla, él mismo me la puso en la boca, dormí, pero porque era puro dolor, mi esposo es testigo. Y el día domingo, fue un día domingo, y el día domingo, que Dios bendiga a mi hermano, a Marcelo Acún, que Dios lo bendiga, donde él esté, que Dios lo bendiga y el Señor lo traiga nuevamente a sus caminos. Y me acuerdo que él estaba ayunando en esa hora con el pastor el domingo en la mañana. Y mi esposo va y me dice, Marcela, vienen a verte. Y me acuerdo que este hermano joven se va a sentar a mi velador y me dice, sierva, el Señor dice esto, que Él la va a sanar, pero Él quiere que descanse esa pierna, pero Él la va a sanar. Y justo en la tarde había el servicio, así que me levanté, le dije a mi esposo, voy a ir. No me podía poner zapatos porque el pie lo tenía hinchado. Entonces fui igual. Y me acuerdo que el pastor me llamó para orar, mis hermanos oraron. Y al otro día tuve que ir a hacerme nuevamente una radiografía. Y cuando vi, y el médico me hizo todo para ver cómo estaba. Y me dice, ¿y qué pasó aquí? Porque me mostró las dos. La que me sacaron antes y la que me sacaron después. Y me dijo, chica, me dijo, ¿tú estás sana? Me dijo, así que ándate para tu casa. Yo le dije, me sanó el Señor, le dije. Amén. Me dijo, váyase a su casa nomás, me dijo. Así que, si usted me dice, ¿todavía usted vive cosas espirituales? Sí, sí. Y sé que esto, cuando hablan de Israel, son mis raíces. Porque sé, hermano, porque un día, realmente, discúlpeme, pero siento esto, de la presencia del Señor, el amor de Dios. Que yo iba en el camino en Bellavista y había un anciano. Y ese anciano estaba muy tapado. Y veía muchas hermanas de la Pentecostal Iglesia del Señor y que Dios las bendiga. Pero yo siempre iba caminando, pero ellas no me miraban. Pero yo miré al anciano y al anciano nadie lo miraba, nadie lo tomaba en cuenta. Pero cuando yo vi a ese anciano, yo me gocé, en mi espíritu yo me gozaba de ver. Amén. Y de repente sigo caminando y siento que él saca su capa y me dice, tú eres de Israel. Y cuando esas palabras me dijo, fue un gozo tremendo que miré al cielo y dije, Señor, soy tu hija. Entonces, Amén. hermano, yo me gozo en todo lo que hace el Señor. Estamos en pandemia, estamos en todo, yo doy gracias a Dios por todo, porque todo viene del Señor. Amén. Estamos en los últimos tiempos y nuestra fe tiene que permanecer. Si Amén. usted me pregunta de tu fe, ¿ha permanecido? Sí, he permanecido en esta fe. No dudo del Señor en nada, porque sé que Dios es nuestro pastor. Amén. Nada nos faltará, dice Él. Cada día el Señor se va a ir revelando más y se ha revelado en nuestras vidas más todavía. Hoy día lo conozco a mi Señor por su verdadero nombre, que es Yahshua.
Y sabe que cuando empezaron a escudriñar, y doy gracias a Dios porque el Señor dice que se va a abrir más nuestro entendimiento, Él en estos tiempos va a empezar a enseñarnos más profundamente su palabra. Jeremías decía que hay que entender al Señor y Amén. conocerlo. Así. Entonces es lo que está Entonces, diciendo usted. claro, y entonces cuando él me dijeron que era Yahshua, yo dije, mi espíritu se regocijó, porque me hubiera molestado si yo lo conocí de pequeña en nombre de Jesús. Pero cuando me dijeron Yahshua, me acordé que él mismo me dijo que era de Israel. Amén. Entonces yo me gozo porque el Señor es bueno Amén. y sé que Él quiere hacer muchas cosas. Ahora, nuestra fe tiene que ser aumentada, hermano. En estos momentos puede que usted no tenga trabajo, pero aumente su fe. Dios dice en su palabra que hay promesas, que Él es un Dios vivo, un Dios Amén. real, un Dios perfecto, un Dios que dice que clama a mí y yo te responderé. Hermano, si es verdad eso. Así es. Si tenemos un Dios vivo, no es un Dios que todos todavía lo tienen, muchos lo tienen todavía en la cruz. Y nosotros, Él no está en la cruz, Amén. Él está vivo. Amén. 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 Así es. Y Él dejó su espíritu para que nosotros seamos guiados por Él, enseñados por Él. Amén. Y nosotros tenemos que perseverar, aunque estemos solos. En momentos vamos a poder tener que estar solos y vamos a tener que aferrarnos al Señor. No va a estar tu pastor, no va a estar tu diácono, no va a haber nadie. Pero tú vas a tener que depender de Dios. Amén. Todos nosotros vamos a tener que depender de Dios. Estamos Amén. en los últimos tiempos, en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción, pero Dios dice que Él es nuestro consolador. Delante. Hermana Marcela, Ujú. un poquito, le corto un poquito la inspiración, Amén. pero es para confirmarle, ¿no es cierto?, que el Dios nuestro, y ahí quiero que participe un ratito de lo que opina del testimonio de nuestra hermana Carolina, con respecto, ¿no es cierto?, al Dios nuestro. La Biblia dice que el Dios nuestro, Yahweh, ¿no es cierto?, es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él nos ha dejado, ¿no es cierto?, hacer prodigios, milagros, sanidades, liberación y salvación. El Amén. Señor no ha cambiado. No. El Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Y por eso hoy día estamos dando testimonio a nuestra hermana Marcela de un Dios vivo. Como decía el profeta Jeremías, ¿no es cierto? Hablamos de un Dios verdadero. Amén. El Dios que seguimos es un Dios verdadero, ¿no es cierto? Y que podemos nosotros, como decía nuestra hermana, confiar Amén. completamente en Él. Con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos confiar, ¿no es cierto?, en la obra del Señor, porque el Señor es el que sana nuestras heridas internas, Amén. como también nuestro cuerpo mortal. Y Él no sabe, ¿no es cierto?, Él sabe hasta dónde nos dará vida, pero mientras estemos en este cuerpo, glorifiquemos al Señor. ¿Qué opina usted, hermana Carolina, con respecto a lo que dice nuestra hermana Marcela? Maravilloso, ¿no? Amén. Como el Señor la llama de diferentes maneras, Amén. Amén. porque es su testimonio. Amén. Pero lo que yo rescato es Amén. de la manera que Él lo hace. Amén. Porque venía reflexionando en el camino cómo es tan grande el amor de Cristo que nos llama a sus hijos, como lo confirma la palabra en Amén. Jeremías, que desde el vientre de nuestra madre, Él desde Así antes de la es. fundación ya la tenía escogida a ella. Amén. Gloria a Y nos juntó, porque puedo decir lo que es así, Amén. me trajo de un lugar para conocerles a ustedes como pastores Amén. y formar parte de este miembro. Y dichosa porque ese mismo Padre que los llamó a ustedes me llamó a mí. Amén. Amén. Así Y es, eso es Señor. maravilloso. Amén, hermana Carola. Que Dios la bendiga, ¿no es cierto? Porque así es. El Dios Amén. nuestro es el Dios de nuestra hermana. Amén. Para la gloria del Señor, porque, bueno, aquí voy a leer una parte bíblica, de ahí pasamos al testimonio de mi hermana, ¿no es cierto? Amén. Y de ahí seguimos con mi hermana Marcela, pero todo va a ir enlazado a la palabra. Mire, Jeremías es reanimado, ¿no es cierto?, por el Señor Yahweh. Dice así: tú lo sabes, oh Señor, ¿no es cierto? Acuérdate de mí y visítame y véngame con mis enemigos. No me reproches, dice, en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Aquí el profeta Jeremías, ¿no es cierto?, está sufriendo por causa de la afrenta, ¿no es cierto?, de todos los sacerdotes, de todos, ¿no es cierto?, los príncipes de esos tiempos, ¿no es cierto?, estaban haciendo afrenta contra su vida porque él era un siervo de Dios, que Dios había levantado, ¿no es cierto?, para irse en contra del pecado
de la casa de Israel y la casa de Judá, que estaban en desobediencia, ¿no es cierto?, en idolatría, y en ese momento Dios levanta a Jeremías al Señor, pero en ese momento está sufriendo afrenta, ataques, ¿no es cierto?, de todos aquellos hijos de Dios que se habían desviado del camino del Señor, que conocían a su Señor. ¿Ah? Sí. Porque les dice siempre aquí, Yahweh le dice, yo que estuve con tus padres desde el principio, ¿no es cierto? Ya a Egipto los saqué con mano poderosa y hoy día se olvidaron de mí, me dieron la espalda a mí, dice el Señor aquí, delante de Jeremías, ¿no es cierto? A través de la boca de Jeremías. Y les dice al pueblo de Israel y a Judá, que Dios nos libre a nosotros, ¿no es cierto? De que un día Dios nos ha sacado de la esclavitud, del pecado de Egipto y nos trajo a esta gran salvación y nosotros podamos, ¿no es cierto?, con nuestra vida volvernos atrás hacia el mundo, hacia Egipto, y podamos, Dios nos libre de eso, y darle la espalda al Señor. Bueno, fueron, dice, halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías, ¿no es cierto? Estaba pasando momentos de angustia Jeremías por todo el engaño, la traición, la hipocresía del pueblo de Israel, de los judíos, ¿no es cierto?, que se habían desviado de la verdad. Él estaba sufriendo mucho, el profeta. Fueron allá tus palabras y yo las comí, dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría, lo que decía nuestra hermana, ¿cierto? La palabra trae alegría, gozo. De mi corazón, dice el profeta, porque tu nombre se invocó sobre mí. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tu nombre se invocó sobre mí. ¿Quién era? Dice, oh Yahweh, Dios de los ejércitos. Lo proclama, lo invoca, ¿no es cierto? No me senté, dice, en compañía de burladores, como en el tiempo de David, también cuando dice, no me senté en asientos de escarnecedores, ¿no es cierto?, en pecadores. No compartí, no participé de lo malo, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Claro que sí, ¿no es cierto? Hay momentos que uno se indigna por causa de la desobediencia de aquellos que le dan la espalda al Señor. Sí. Porque es el espíritu del Señor, ¿no es cierto?, que se contrista. Porque fue, dice, perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Decayó Jeremías. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, dice. Por tanto, así dice Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Como llama, ¿no es cierto?, al arrepentimiento. Si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Qué hermoso. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, ¿no es cierto? Una limpieza espiritual para que sea uno boca del Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Esta parte yo quería tocarla un poquito también, hermano. Cómo el Señor a través de este gran hombre de Dios, ¿no es cierto?, nos llama a convertirnos Así. hacia el Señor. Volvernos al Señor, ¿no es Sí. cierto? Porque nosotros somos parte de la casa de Israel. Lo estamos enseñando mucho tiempo porque Él vino a las ovejas perdidas, ¿no es cierto?, de la casa de Israel. Y los va a llamar, dice, del norte, del sur, del este, del oeste, de todos los confines de la tierra, hermanos. Va a traer sus ovejas al Señor porque Él es el buen pastor y lo va a establecer allí en Israel a todos nosotros con Él. Si somos fieles aquí, ¿no es cierto?, reinaremos con Él. ¿En dónde? En el milenio. ¿Qué le parece, hermana Carolina? Dios la bendiga mucho. Y escuchamos su testimonio también, a ver cómo Dios la llamó, ¿no es cierto?, a estos santos caminos del Señor. La obra del Señor Amén. en usted. Amén. Amén. Bueno, yo recuerdo que recibí una invitación Amén. de una cuñada que iba a la iglesia. Amén. Pasó por mi casa y me dijo que quería invitarme a una iglesia cristiana. Porque ahí ella cantaba y se sentía muy feliz y su esposo la seguía. Amén. Entonces a mí me llamó la atención porque yo no conocía nada de eso, pues yo siempre también fui católica. También tenía sus dioses. Sí, católica, porque mi familia era católica. Hágale un poquito todo. de eso, hermana, a ver. Yo de niña siempre también iba a la primera comunión, la confirmación, me arrancaba, me subía Ya. de la reja y me arrancaba a la iglesia, Ya. porque nadie me llevaba. Pero yo me iba a la iglesia, pero yo siempre miraba esa cruz y yo lo miraba y decía, ¿por qué no me hablas? Claro. Yo quiero que me hables. Y él nunca me hablaba y yo tenía muchas preguntas desde que era niña, Claro. pero no entendía y nadie me explicaba tampoco. Amén. Pero lo buscaba Lo necesitaba. lo necesitaba en mi corazón, Amén. porque ahora entiendo, porque uno no sabe amar, no sabe perdonar, Amén. no tenía misericordia, no sabía muchas cosas, entonces
venimos de malas enseñanzas, Así es. Sí. de puras costumbres paganas, de cosas así. Amén. Y eso a mí no me llenaba. Correcto. Tenía muchos vacíos en mi corazón, veía a mi familia destruida, mi padre destruido, mis abuelos, mis tíos. Y yo decía, Señor, ¿por qué esto es así? No, yo no creo que tú hayas querido que todo fuese así. La cosa es que fui invitada, empecé a ir a la iglesia y siempre voy a recordar un día que yo quería ir y no podía. Y fueron todas las iglesias, me acuerdo. Ya. Y algo me molestó, que tenía que ir a la iglesia y estaban todos. Y yo dije, Señor, y mi hija estaba durmiendo. Y me acuerdo que le dije a mi cuñado, le dije, cuñado, por favor, ¿te puedes quedar con la chiquilla? Porque yo tengo que ir. Me dijo, ¿pero a dónde? Si ya se fueron todos. No, yo tengo que ir. Yo me acuerdo que agarré mi chaqueta y llegué. Cuando llegué, estaba la pastora Marcela predicando. Amén. Y yo entré, pero yo lo único que sentía la voz de alguien que me hablaba a mí. Era la predicación para todos, pero yo sentía la voz a mí. Y me decía, tú, que fuiste escogida desde el vientre de tu madre, y tú has padecido esto. Y yo empecé a sentir un fuego y un calor, y mi esposo y los demás me miraban, y yo lo único que sentía que Dios era el que me estaba hablando. Y yo tenía que ir en ese momento, y empecé a sentir su voz, por primera vez que lo escuché tan fuerte, que fue una cosa que como que traspasa el corazón, y me dijo todo lo que yo tenía, y me dijo, y ve, y levántate, y testifica de lo que yo hago. Yo no entendía nada, pues si era novata, y todos me miraban, y mi esposo me decía, cállate, ¿por qué lloras tanto? ¿Qué te pasa? Y decía, es que no puedo, era una cosa que yo lloraba, porque la presencia de Dios y la palabra era como que yo decía, pero ¿por qué si ella no sabe lo que yo tengo, si ella no me conoce? ¿Por qué dice todas esas cosas? Porque Claro. yo no entendía nada. Y Dios hace esas cosas. Así es, Señor. Dios nos conoce, porque se confirma la palabra, que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él nos formó, Él tiene pensamientos de bien. Y desde entonces le sirvo, le he servido. Amén. Ha sido difícil, no es fácil. Mi matrimonio estaba deshecho. Y lo digo llorando porque yo un día pensé que se acababa todo. Amén. Y que hasta ahí llegaba. Pero Dios en este tiempo me ha dicho que es mucho más eso, el amor de Él. Así es. Lo que yo tenía que entender, que tenía que dar más, que tenía que aprender a perdonar mucho más de lo que ya perdonaba. Y tenía que dar más. Amén. Y me ha sorprendido porque, hermano, yo he vivido la palabra tan fielmente, porque Él dice que el que es hijo obediente, nada le va a faltar. En mi mesa no me ha faltado nada. Amén. Amén. Mis hijos están con vida, con salud. Yo he tenido que ir a trabajar y Él ha cuidado de mí. Yo le hablo de un Dios vivo, Amén. que cuando he tenido necesidad, ha sido mi refugio, como dice la pastora, el pastor. Ha Amén. sido mi consuelo, mi Amén. fortaleza. Ha solucionado Sí, mis Señor. problemas. Cuando he estado enferma también he clamado y Él me ha sanado. Porque Él es un Dios bueno. Amén. En la mañana me levanto y respiro y digo, gracias Señor, porque tengo un nuevo día que tú me das. Así es. Porque miro a mis hijos y veo lo que Él me presta, porque todo es prestado, hermano. Y yo digo, gracias Señor, gracias. Amén. Si hoy estoy aquí es por agradecimiento a Él, porque Así le debo es. demasiado. Le debo que estoy viva, que estoy con mi esposo, con mis hijos. Porque yo veo cómo está la vida. Amén. Como dice la pastora, estamos en tiempos finales y difíciles. Pero sabe, hermano, que como dice la pastora, podemos vivir muchas cosas, pero nuestra fe es que Él está siempre. Él siempre va a estar con nosotros. Donde estemos, Él va a estar con nosotros. Y Él no falla. Él es lo más maravilloso, hermano, es conocerle, el abrirle. Porque el otro día sentía, y quiero compartir, que Él me decía que el arma más poderosa que tiene el ser humano a través de Él es el amor. Porque el amor, con usted el amor de Cristo, usted todo lo puede, todo lo soporta, y usted pase lo que pase, ese amor la va a cubrir. Va a ser tan fuerte todo, que todo le va a pasar. Así es. Amén. Porque Cristo es maravilloso. Así que Amén. el Señor les bendiga. Amén. Que Dios bendiga a mi hermana Carolina, porque realmente el Dios nuestro es un Dios de amor, misericordioso, como decía
y Él hace juicio y justicia, ¿no es cierto?, con todas las familias del mundo, obviamente con aquellos que le buscan su rostro, ¿no es cierto?, aquellos que se humillan delante del Señor, el Señor les va a honrar, les va a bendecir. Amén. Sí. Y damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, por el testimonio de mi hermana Carolina, ¿no es Amén. cierto?, porque ella ha relatado, ¿no es cierto?, en breves palabras, de un Dios vivo, Amén. ¿ya? Porque el Dios que seguimos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no es cierto?, y de todos los santos hombres de Dios y de todos los apóstoles, ¿no es cierto?, porque están, ¿no es cierto?, dando testimonio y a través de sus vidas de un Dios vivo. Como ellos lo hicieron en las Escrituras, nos dieron a conocer a nosotros un Dios vivo. Nosotros también, los Sí, que sí. quedamos aquí, ¿no es Amén. cierto?, que todavía no nos vamos con el Señor, estamos dando testimonio en nuestras vidas, con nuestras familias, ¿no es cierto?, de la fe, de un Dios vivo. Así que damos gloria y honra y alabanza a Yahshua, a nuestro Amén. Señor, porque Él Amén. vive. Voy a leer una parte que es muy importante que dice, ya ahí vamos a ir terminando, dice en el versículo 33 del capítulo 31, 33 dice, no, en el 31, perdón, dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso es que es importante lo que estamos enseñando, hermanas. Amén. Yo sé que lo están escuchando en los días que estamos haciendo, ¿no es cierto?, Amén. los mensajes de las predicaciones por este canal, diciendo claramente, ¿no es cierto?, que el Señor vino a hacer ese pacto, a cumplir ese pacto, Amén. el pacto renovado que hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y a través, obviamente, de Israel, nosotros, que la bendición fue transmitida a través de Jacob, el padre, ¿no es cierto?, a José, y José tenía dos hijos, Efraín y Manasés. Y nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que Efraín obviamente se fue esparcido en diferentes puntos de la tierra, pero ellos un día el Señor los va a traer con lazos de amor, ¿no es cierto?, como a todos los santos, a todos los hijos de Dios que están en Amén. diferentes lugares, con lazos de amor para que lleguen a Israel, a esta casa, la casa de Israel y a la casa de Judá. Todos estaremos un día en el reino del Señor, que es el reinado de Cristo, ¿no es cierto? Y estaremos unos puestos, como dice más adelante en Jeremías, serán sacerdotes, otros serán reyes, otros serán servidores en la casa del Señor nada más, pero lo importante es que estemos en la casa del Señor, que estemos en la presencia del Señor, porque muchos buscan, ¿no es cierto?, los lugares de privilegio, y no es así. Obviamente tenemos que tener un espíritu de querer cada día crecer más en la presencia del Señor, pero el Señor es el que honra. Así es, Amén. Señora. Y Él honra, dice, a los que le honran a Él. Amén. Así que dice en el 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente, la ley de la Torá, ¿no es cierto?, y la escribiré en su corazón. Dos cosas importantes. La palabra de Dios va a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Ya estarán grabadas en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces el Señor las va a grabar, las va a escribir por su poder, de su espíritu, ¿no es cierto?, en nuestra mente. Aquí tenemos un nombre nosotros, que es el nombre de Yahshua, ¿no es cierto?, la palabra verdad, porque Él es la verdad, Amén. Yahshua. Amén. La palabra, la Torá, está en nuestra mente y en nuestras manos. Escrita, dice en Apocalipsis también, porque estarán también en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, dice, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Qué preciosa promesa, ¿no es cierto? Amén. Porque el Señor, cuando Él perdona, Él, ¿no es cierto?, lo borra, porque hay un libro que es el libro de la vida, hermano, donde están, ¿no es cierto?, anotadas las obras buenas y las obras malas. Pero el Señor siempre, cuando viene el juicio, ¿no es cierto?, porque eso está escrito también, me acuerdo mucho en el tiempo, ¿no es cierto?, de Mardoqueo, que es muy linda la historia de Sí. Esther con Mardoqueo, y en esos tiempos estaban sufriendo los judíos la persecución de aquel reino que estaba, ¿no es cierto?, obviamente bajo cautividad, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, los judíos en este caso, y ellos clamaron, ayunaron, oraron, ¿no es cierto?, al Señor, y el Señor utiliza a esta gran mujer de Dios también, a Esther, y a Mardoqueo, que era un gran hombre de Dios, que representaba al Señor mismo, ¿no es cierto? Y podemos ver también cómo el Señor lo vistió de gloria, ¿no es cierto? Amén. Y llamó y dijo, traigan los libros, ¿no es cierto?, para recordar, tener memoria, qué es lo que ha hecho este hombre Mardoqueo. Y traían los libros, y claro, y tenía escrito Mardoqueo todas las buenas obras que había él efectuado, ¿no es cierto?, al servicio del rey. Sí. Así que, hermanos amados, esto no es por obra, obviamente, pero
el Señor siempre va a ver la fe y la obra. Amén. Así que Dios nos ayude para estar en fe viva, siempre una fe, ¿no es cierto?, en el Señor, que nunca dejemos de perseverar en eso y podamos estar también haciendo la obra. Porque como decía nuestra hermana, ¿no es cierto?, no es nada, hermano, decir yo te amo, pero cuando viene la lucha, la prueba, y contra esa persona tienes que perdonarlo. ¿No es cierto? Tiene que haber perdón. Porque de labios podemos decir muchas cosas, pero cuando viene la prueba, la lucha, como digo, hay que amar, hay que perdonar. Y ahí se ven los hijos de Dios, ¿no es cierto? Amén. Porque por su fruto Los conoceréis. los conoceréis, dijo el Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, hermana Marcela, hermana Carolina. No sé, quiero dejar un momento para que se despida de los hermanos también y que pueda invitar a muchos al conocimiento del reino del Señor. Amén. Por lo hermoso que ha sido con usted, el Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Les dejo la invitación. Amén. No solamente hoy día, ojalá todos los días de su vida puedan escuchar una palabra. Amén. Porque esa palabra fortalece el alma, el espíritu. Así es. Y la palabra nos enseña cómo debemos seguir adelante. Amén. Que el Señor les bendiga en sus matrimonios, bendiga a sus hijos. Amén. Bendiga Valdivia, esta ciudad tan hermosa. Así es, Señor. Y bendiga a nuestras nuevas generaciones, porque necesitamos cada día más muchas cosas que se han perdido. Que el Señor les bendiga grandemente y que sigan escuchando y practicando la palabra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Carolina. Ha sido un gusto estar con usted hoy día. Amén. Para la gloria de Dios. Dios bendiga a mi hermana Marcela para que se despida también. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, tenemos que recordar también que usted es papá, ¿cierto? Y un papá se alegra con su hijo, también lo castiga. En un momento dado también le da su palmazo, como dice la palabra, ¿cierto? Con la vara, porque la vara no mata. Así es el Señor con nosotros. El padre, el hijo que ama, dice que él lo castiga, lo disciplina y lo azota. Amén. Amén. Recordar que tenemos un Dios de amor, pero también que es fuego consumidor. Y Él es porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para todos nosotros. Y es necesario que entendamos esto, de que nuestra vida ya no nos pertenece. En el momento que nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida como Señor y Salvador, nosotros ya no nos mandamos solos. Él es el que tiene que ordenar nuestras vidas, el que Así tiene es, que Señor. dirigir nuestras vidas. Y como dice la palabra, que la obediencia y ganancia. Si usted quiere bendiciones, tiene que ser obediente a la palabra de Dios, no alejarse, porque nosotros también hemos cometido errores, y el Señor también nos ha enseñado de que sin Él nada podemos hacer, y que es importante guardarnos en la santidad de Dios, escudriñar sus escrituras, ¿cierto? Amén. Vivir la palabra, no lo que yo quiera vivir, sino que es toda la palabra. Dios quiere que nosotros vivamos totalmente toda la palabra. Amén. Y que en este tiempo, como están las cosas, los hijos de Dios aprendamos a amarnos como el Señor nos ama. Amén. Porque Amén. dice que la obra que Él comenzó, Él la va a acabar. Así es. Usted no puede terminar de hacer una obra en su hermano, es del Señor, el Espíritu de Dios. Y bueno, que Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿cierto? A mis hermanas. Y que Dios bendiga a todos los que también están sufriendo hoy en día aquí en Valdivia. Hay muchos enfermos con esta peste, ¿cierto? Con Amén. este virus. Que el Señor bendiga a todas las almas, ¿cierto? Y que ojalá podamos ser más obedientes. Y todas estas cosas pasan por también la desobediencia. Amén. Amén. Y que Dios bendiga al pueblo de Dios, que sea obediente también a las leyes terrenales, que sea obediente. Porque si nosotros somos obedientes a Dios, también estamos aquí en esta tierra, Dios nos dejó aquí. Y mientras Él no nos venga a buscar, nosotros tenemos que cumplir cosas aquí en la tierra. Así que Dios nos ayude, amén, que Dios nos ayude, que Dios bendiga a las mamás, a los papás, a los hijos, y que disfruten la familia. Amén. Amén. Porque realmente el Señor tiene la familia ahí encerrada para que aprendan a valorarse los hijos Amén. con los padres con los hijos. Porque hoy en día la maldad se multiplicó, ¿cierto? Hay padres que no saben ni las virtudes de los hijos porque no los ven, puro trabajo. Pero damos gracias hoy día que hay padres que están con sus hijos, pueden jugar, pueden conversar con la esposa, que muchas Amén. veces el trabajo es un rato en la noche y el otro día el trabajo.
Pero qué importante todo no es malo. Amén. Amén. Todo no es malo. Y bueno, que Dios los bendiga y el Señor es fiel. Y Dios quiere fidelidad de nosotros. Él nos hizo libre, pero no para el pecado, sino Amén. libre para gozarnos en su presencia y estar en su presencia. Amén. Voy a leer la última palabra aquí para despedirnos. Dice así, mire, es un pacto hermoso. De aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y en la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Amén. Amén. Así es el Señor. El Señor tiene que derribar, destruir, cortar, arrancar, ¿no es cierto?, toda la mala hierba y después sembrar nuevamente para que salga una linda siembra, ¿no es cierto? Sí. Y puedan salir lindos frutos, ¿no es cierto?, en su huerta, ¿no es cierto?, en su sembradío. Dios nos ayude porque realmente nosotros somos sembradíos de Él también, ¿no es cierto?, somos tierra, ¿no es cierto?, somos, el Señor ha sembrado en nuestra vida su semilla, que es la buena semilla, ¿no es cierto?, del Señor, y nos ha dado una nueva vida para que nosotros la alabemos, bendigamos su nombre, le sirvamos como ustedes lo han hecho, hermanas. No se cansen de hacer el bien, no desmayen, hermanas amadas. Dios les bendiga sus matrimonios, ¿no es cierto? Dios bendiga a sus hijos y a toda la familia, ¿no es cierto?, de la fe. Que Dios bendiga a todos los matrimonios, como decía mi hermana, a todos nuestros hermanos y hermanas, los hijos de sus hijos, que Dios les bendiga mucho. Que Dios bendiga a nuestro hermano Hugo, Dios bendiga a su esposa, a su hijo. Amén. Dios bendiga, ¿no es cierto?, a nuestro hermano Gerson también, que estamos trabajando con él. Dios bendiga a nuestro hermano Juan, que también está ahí en la radio, ¿no es cierto?, en esta tarde a las 21 horas. Bendiciones a nuestro hermano Juan con nuestro hermano Hugo. Decía a todos los hermanos que están trabajando en la obra del Señor. De diferentes formas el Señor se glorifica. Amén. Al sea la gloria. Entonces, hermanos amados, nos vamos a ir despidiendo, hermanas, con una oración final. Y yo pedí a mi hermana Carolina que nos despida en oración. Dios la bendiga mucho. Amén. Padre Santo, bendito Dios y Rey del cielo. Gracias, te te damos Señor. gracias, Señor, por haber compartido Amén. primeramente tu palabra, Señor. Amén. Amén. Y todas nuestras experiencias, Señor, Amén, como tú nos así es. llamaste, Señor. Sí, Gracias, Señor. Señor, por el llamado que tú nos hiciste. Amén. Que tú puedas llegar a algunos corazones, Señor, Amén. en esta transmisión, Señor. Amén. Amén. Que tú eres el que convence Sí, de Señor. error y pecado, Señor. Amén. Ve por esas almas, Señor, que todavía no te han conocido, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Amén. Bendíceles a través de este programa, de esta transmisión, Señor. Amén. Sus familias, sus hijos, Bendice a todo sus tu pueblo, generaciones, Señor. Amén. Los más Amén. pequeñitos, Señor. Amén. Guárdales, Señor. Sí, Padre Señor. Santo, sus mentes, sus corazones. Amén. Señor.